Buenas noches. Bueno, a continuación voy a presentarles el tema correspondiente a contadores y una parte de registros, que era pues el tema que deberíamos abordar el próximo lunes, que pues por razones que ya les comenté, pues no puedo asistir. Sin embargo, la idea es que pues con esta presentación logremos cubrir parte de ese tema, de tal forma que pues no nos atrasemos en nuestros cursos, ¿no? El próximo miércoles pues estaré nuevamente con ustedes y pues continuaremos con nuestro tema normalmente. La idea de esta presentación es que pues el tema se vea, y igualmente si hay dudas, comentarios al respecto, pues yo estaré atento a resolverlos. Puede ser por correo o si quieren personalmente el próximo miércoles. De igual manera también les informo que el día miércoles pues estaremos revisando la práctica que teníamos para el día lunes, ¿no? La relacionada con los flip-flops, ¿no? Los diferentes tipos de flip-flops. Este tema en particular, el de contadores, pues es muy importante por dos razones. Bueno, el de contadores y registros. La primera es que pues la parte de los contadores, este tema va a ser el preámbulo a la penúltima práctica que vamos a tener, y el tema de los registros pues es nuestro tema, básicamente el tema fundamental para nuestro proyecto final. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces en principio vamos a revisar los fundamentos relacionados con los contadores. Entonces un contador no es más que un registro, y pues un registro básicamente es un circuito, un dispositivo que permite pues almacenar información. Entonces un contador también es un registro que en algún momento, en un tiempo t, pues está guardando un estado, ¿cierto? Y entonces lo particular de un contador es que esos estados pues satisfacen una secuencia, o las transiciones de esos estados se generan de una manera secuencial en función pues de unas entradas, ¿no? De una entrada que es generalmente el pulso, ¿no? Un pulso. ¿Listo? Ese pulso pues tradicionalmente nosotros hemos visto que está asociado a un pulso de reloj. Sin embargo, eso no siempre ocurre. Algunas veces esa entrada de los flip-flops, ¿no? Que está asociada a un reloj, se puede asociar a otra cosa, ¿no? Incluso yo puedo asociarlas a, no sé, a entradas que se generan en un intervalo fijo de tiempo, o incluso un intervalo aleatorio, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahorita en los contadores que vamos a revisar. Entonces, la secuencia de estados pues puede seguir una secuencia binaria, ¿no? En cualquier circuito secuencial, o otra secuencia, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser pues una secuencia binaria como tradicionalmente la conocemos, ¿no? El 1, el 2, el 3, sino pues un orden diferente. Sin embargo, a nosotros nos interesa ahorita aquellos circuitos que generan una secuencia binaria, ¿sí? Entonces, esos circuitos que generan secuencias binarias de estados es lo que comúnmente se denomina como un contador binario. ¿Ok? Bueno, entonces, ese conjunto de estados, ¿cierto? Esas cadenas que representan un estado, pues son cadenas de n bits, ¿cierto? Entonces, esas cadenas de n bits pues me generan, o con n bits yo puedo representar 2 a la n estados. ¿Esto qué significa? Que para representar 2 a la n estados, como ya hemos visto, en cualquier sistema o circuito secuencial pues necesitamos n flip-flops, ¿no? Entonces en este caso particular de los contadores binarios, pues esos estados van a estar codificados del 0 a 2 a la n menos 1. ¿Listo? Bueno, los contadores están disponibles básicamente en dos categorías o en dos grupos.
Unos se denominan los ripple counters, que en castellano los traducen como contadores de rizado, y los contadores sincrónicos. En esta presentación vamos a ver los contadores de rizado. Los contadores sincrónicos, bueno, ahorita los definimos, pero vamos a ver algunos muy seguramente en las clases que ven. Bueno, entonces un contador de rizado es un contador que tiene que algunos de sus flip-flops, ¿sí? Las salidas de algunos de sus flip-flops hacen parte de la entrada de disparo de otros flip-flops. Entonces ahorita vamos a ver a qué es lo que me refiero. Bueno, en un contador síncrono, pues ese es un contador, digamos, tradicional. ¿Por qué tradicional? Porque las entradas asociadas al reloj, pues generalmente pues es el reloj convencional que conocemos nosotros, y de hecho que ustedes ya hicieron en la práctica que me van a entregar el día miércoles. Bueno, entonces un contador de rizado consiste en una serie de conexiones, ¿cierto? De conexiones cuyas salidas de los flip-flops se conectan a las entradas de reloj de algunos de los otros flip-flops. Como en este caso, tenemos el flip-flop T0, cuya salida es A0, y esa salida A0 está entrando, pero de manera complementada. Miren, aquí está negada, ¿cierto? Al flip-flop T1, ¿sí? Una observación también importante es que esta entrada, pues ella sí va a estar asociada a un reloj convencional, ¿sí? Obviamente tiene que haber por algún lado un reloj convencional, ¿no? Pues para que haya un cambio de estados, ¿no? Regidos bajo un ciclo de reloj. Sin embargo, lo interesante es que los demás flip-flops pues no tienen en su parte donde debería ir un reloj, no tienen el reloj, sino tienen, en este caso, una entrada que proviene de la salida de otro flip-flop. Entonces este es el caso del flip-flop T1, ¿cierto? El caso del flip-flop T2, ¿no? Y el caso del flip-flop T3, ¿no? También otra cosa interesante aquí es que tenemos una entrada compartida, una entrada común puesta a 1. ¿Listo? Bueno. Esta es la tabla de verdad de ese contador. Sin embargo, es una tabla de verdad que está incompleta. Noten ustedes que tenemos 4 bits para representar estados. Aquí solo estamos viendo 9 estados, ¿no? 9 de los 16 estados que podríamos tener. La puse por una razón particular. Noten ustedes que en cada estado pues ocurre un fenómeno bien interesante. Por ejemplo, en el estado 00, bueno, pues todas están en 0. Sin embargo, en el siguiente estado, la compuerta no, el flip-flop A0, pues genera su complemento, ¿sí? En el siguiente estado, o sea, pasan 1, 2 y 3 estados para que el flip-flop A1 pasan 2 estados o 2 ciclos de reloj para que el flip-flop T1 se complemente, ¿sí? En el caso del flip-flop A2 tienen que ocurrir de pasar 4 estados para que el complemento ocurra. Y en el caso del flip-flop A3 tienen que pasar pues 8 estados para que ocurra su complemento, ¿cierto? En el flip-flop T0, pues en cada ciclo de reloj hay un complemento. En el el flip-flop A1, cada 2 estados hay un complemento. En el flip-flop T2, cada 4, y en el flip-flop T3, cada 8, ¿sí? Entonces es una observación interesante en donde vemos que la operación de complemento del flip-flop, ¿no? Porque tenemos flip-flop tipo T. Sin embargo, ese contador que estamos viendo ahí también puede ser implementado con flip-flops tipo D y pues debe tener un comportamiento muy similar, ¿no? Bueno,
Entonces, lo que yo quiero ahorita es que observemos la simulación de este contador, ¿no? Y pues ahí tenemos no quisiera llamarle un trabajo adicional, pero eh, vamos a ver. ¿Qué se hizo? Bueno, aquí está. ¿No? Bueno, aquí tenemos la simulación, ¿no? Esta simulación, déjenme resetearla. Listo, ahí está. Entonces en esta simulación que estoy haciendo, estoy utilizando 4 flip-flops tipo T. Aquí estos flip-flops tienen dos entradas adicionales que son, bueno, hacen parte de la herramienta, son los flip-flops de la herramienta. No usé los flip-flops que ya habíamos implementado nosotros, usé los que suministra la herramienta. Entonces, bueno, esas dos entradas están puestas a 0 para que se comporte tal como queremos. Y pues esta es la implementación del circuito que vemos en la presentación. Esta es la entrada común puesta a 1, el reloj que va conectado solo al flip-flop de 0, ¿sí? Hay una línea de entrada adicional a lo que vemos en la presentación, que es una línea de enable que habilita o deshabilita el contador. Pues aprovechando las líneas de enable que traen usualmente los flip-flops cuando pues los compra uno de manera pues ya integradas en un circuito, ¿no? Bueno, entonces vamos a habilitar esta simulación y vamos a ver si hace las transiciones entre estados. Por ahora no consideremos este display que tengo aquí. Ahí está, miren, el estado 2 va al estado 3, después va al estado 4, al 5, al estado 6, al estado 7, vamos al estado 8, al 9, al 10, al 11, al 12, al 13, al 14 y al estado 15. ¿Listo? Y volvemos a repetir el estado 0, 1. Entonces este flip-flop está perfectamente funcionando de acuerdo al comportamiento que deseamos, ¿no? Bueno, aquí hay algo interesante también y quiero que lo tengamos en consideración. Hay un dispositivo muy común que es lo que se denomina el display de 7 segmentos, ¿no? Entonces, esos segmentos pues básicamente son LEDs o no sé cómo lo quieran llamar, que pues se iluminan para formar pues básicamente los dígitos del 0 al 9, ¿cierto? Sin embargo, hay alguna forma de poderlos configurar para que aparte del 0 al 9, por ejemplo, me genere una letra, la A, la B, la C, la D, la E, la F, ¿no? Entonces, aprovechando esas situaciones, con un solo display de 7 segmentos podríamos generar, por ejemplo, un número de 0 a 15 utilizando notación hexadecimal, ¿cierto? Entonces, para todos es claro que aquí tenemos 4 bits, entonces esos 4 bits nos pueden generar pues números en decimal, ¿cierto? O sea, podemos hacer una transformación a decimal. Y la idea sería decodificar esto en una salida a un display de 7 segmentos. Entonces este es un ejercicio que también quiero que hagamos la próxima clase. ¿Listo? Este lo vamos a hacer la próxima clase. Para eso lo puse, para acordarme que debemos hacer ese ejercicio, ¿no? Para que aprendan a manejar los displays de 7 segmentos. ¿Sí? Que va a ser interesante para la penúltima práctica en donde van a generar un contador, ¿cierto? Y pues la idea es que se vea así ya de una manera un poco más formal, ¿no? No tenerlos ahí solo en binario. Bueno, aquí también una pregunta que quisiera hacerles es, bueno, ¿qué pasa con este contador si yo quisiera que contara en reversa? O sea, del 15 empezara a contar pues hacia atrás, ¿no? 14, 13, 12, 10, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes revisen la simulación y se ingenien la forma de poder hacer que ese contador pues
tenga una secuencia inversa, que es lo que normalmente se denomina un contador de tipo countdown, ¿cierto? Un contador hacia atrás. ¿Están de acuerdo? Entonces ya tenemos varias cosas por hacer, o sea, la simulación ya no la tienen que hacer. Lo único que tienen que hacer es ver si tienen que cambiar la tabla de verdad, cámbienla. Pero la idea es si se puede modificar para que haga una cuenta en orden inverso. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos aquí con la presentación. Entonces, tenemos otro tipo de contadores de tipo rizado, es el contador BCD, ¿no? Recuerden que BCD es el acrónimo de Binary Code Decimal. Y entonces, pues un contador de este estilo es un contador que sigue una secuencia de 10 estados, empezando desde 0 a 9 y estando en estado 9, pues puede retornar al estado 0 e iniciar nuevamente la cuenta, ¿no? Entonces, para tal contador, pues lo que necesitamos es tener como mínimo 9 flip-flops, eso ya creo que es obvio para ustedes, en donde pues cada estado va a representar un dígito decimal, ¿cierto? Bueno, ese dígito decimal pues para nosotros va a tener una representación binaria, eso también creo que es lógico para todos ustedes. Un contador decimal, pues aquí también dice es similar a un contador decimal es similar a un contador binario, excepto que el estado de 1001 que representa el código 9, el estado siguiente a ese estado pues es el 000, ¿no? Y entonces eso claramente lo vemos en una máquina de estados como la que estamos viendo ahí en la figura. ¿Listo? Bueno, y entonces pues ese circuito, ese esquemático que ustedes están viendo ahí es básicamente un contador BCD. Entonces lo que quiero es que hagan esta implementación. Y para ponerle un poco más de sabor a este asunto, entonces hay otro tipo de contador de rizado que está más interesante. Y es un contador que le llaman un contador vamos a llamarle de decenas, ¿no? Entonces, este contador, pues ¿qué tiene? Este contador usa el contador BCD que está definido de esa manera, ¿cierto? Y entonces utiliza 3 contadores de ese estilo, ¿sí? Y los dispone de esta manera, como se muestra aquí en esta gráfica, y se obtiene un contador de ese estilo. Entonces, lo que yo quiero ahora es que en el Logisim también ustedes hagan esta presentación. ¿Listo? ¿Y eso para qué les va a servir? Pues esto es parte de nuestra práctica, nuestra penúltima práctica. ¿Listo? Entonces, obviamente ahí falta hacer la parte de la codificación la codificación a decimal y esas cosas. Perdón, al usar el display de 7 segmentos y ese tipo de cosas, lo voy a poner bien interesante. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo considere. ¿Sí? Bueno, entonces voy a terminar esta presentación, voy a cerrarla en la próxima, pues el próximo video. Vamos a ver la parte de registros. Sin embargo, aquí dejo un tema pendiente y les digo, muy pronto vamos a ver los contadores síncronos, ¿no? Entonces esta clase de contadores síncronos esa sí la vamos a tener pues como debe ser, ¿no? En el aula de clases, pues impartida por mí en el aula de clase. Pero entonces voy a terminar ahorita esta presentación y pues voy a hacerles llegar también otro video que es el de la presentación de los registros. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias.